Amigos, bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justice después de otra gran victoria de los 49ers, la número 55 en Monday Night Football. Le ganaron a los Colts de Indianápolis, quinta victoria consecutiva. Carlos, sin duda, a San Francisco está encendido. Ya había asegurado su boleto a la postemporada antes de jugarse este partido, pero con este triunfo escaló a la quinta posición de la NFC y todavía, amigos, controla a su destino en esa batalla por quedar sembrado número 1 de la conferencia. ¿Cómo estás, Carlos? Pues feliz, ¿no? Después de otra victoria. Y es chistoso por cómo funciona la NFL, porque en realidad está sembrado número 5 porque los líderes divisionales van enfrente de ti sin importar su récord. Pero en teoría, San Francisco tiene el segundo mejor récord de toda la conferencia, ¿no? Solamente está por detrás de los Seahawks, que tienen una victoria más y que te vas a enfrentar en ellos dentro de 2 semanas. Pero creo que la victoria de ayer, además por el momento en el que llega, pensando en que quedan 2 partidos fundamentales para pelear por ese primer seed, te enseña que el equipo sí puede pelear por más, ¿no? Incluso así como están las cosas hoy por hoy, es un equipo que yo creo que nadie quiere ver en los playoffs. Por supuesto, fue el marcador de 48-27. Nuevamente la ofensiva encendida. Otra vez Morstead no tuvo que despejar en ninguna ocasión. Y Purdy tuvo un partidazo, Carlos. Lanzó 5 pases de anotación. Sufrió solamente una intercepción. Pero realmente Purdy nos está mostrando cada semana que está jugando como ese Brock Purdy que conocíamos, ¿no? Antes de esa lesión en el dedo del pie. Sí, incluso el de Brock Purdy que conocíamos del 2023, porque el año pasado también con todas las lesiones el reparto también alrededor de él, o sea, no tener a Christian, no tener a George, no tener receptores, pues obviamente también le pasó factura a Brock, que de hecho termina el año pasado con números bastante decentes, pensando en cómo se dio la temporada, ¿no? Que las lesiones fueron la parte fundamental de perder tantos partidos. Y esta temporada, a pesar de que ha jugado pocos partidos, ves incluso en ese ratio, ¿no? En ese promedio que tenía de touchdowns e intercepciones, debido a la inactividad, pues de repente parecía, ¿no? Que era un año desastroso para Brock, ¿no? Porque tenía esas 7 intercepciones ahí atoradas, pero en un solo partido, que hace que la proporción cambie drásticamente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, mira, registraron muchas marcas, ¿no? Diferentes jugadores de los 49ers en un partido que estuvo lleno de touchdowns, lleno de jugadas espectaculares, pero comenzando obviamente con algunas de las marcas de Brock Purdy. Yo te mencionaba los 5 touchdowns que lanzó. De hecho, Purdy se convierte en el primer mariscal de los 49ers en tener en un partido de temporada regular, al menos 5 touchdowns desde que el miembro del Salón de la Fama, leyenda de los 49ers, Joe Montana, registró 6 pases de anotación en la temporada de 1990 en un juego en Atlanta. 6 pases ese día para Joe Montana. Y después, pero eso fue en un Super Bowl, en el Super Bowl contra los Chargers. ¿Te acuerdas que Steve Young también lanzó 6 precisamente en ese Super Bowl? Pero hablando nada más de juegos de temporada regular, no habíamos visto a un mariscal de San Francisco lanzar 5 pases de anotación o más desde que Joe Montana lanzó 6 en 1990. Fíjate de lo que estamos hablando. ¿Cuántos mariscales de San Francisco han pasado desde entonces? Vino Brock Purdy en 2025 y lanza 5 en Monday Night Football contra los Colts. Sí, no, incluso está de esa otra marca, ¿no? De los 8 touchdowns en 2 partidos. También. Que no se había hecho desde el 2001 con Jeff García, ¿no? Entonces, te habla de lo especial que es Brock en general, ¿no? Y justamente, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero esta semana incluso algún podcaster más o menos famoso de cierta publicación me insultó por decir que la gente que critica a Brock normalmente no ve los partidos. Y lo hice porque había una publicación donde salía Brock Purdy en silueta lanzando touchdowns. Y en muchas de las jugadas yo las reconocía porque obviamente nosotros hacemos los partidos todas las semanas, ¿no? Y todos los comentarios decían que era Aaron Rodgers. Todos los comentarios. Entonces, para mí eso era una prueba fehaciente de que, pues, no se dan el tiempo de ver los partidos, que no te das cuenta lo que puede hacer Brock cuando está sano, cuando tiene... Sí es cierto, o sea, al final de cuentas, todos los mariscales de campo tienen que tener una buena situación alrededor suyo, si no, las cosas no funcionan. Eso no es nada más de Brock Purdy, eso es para todos. Si no tienes buenos receptores, si no tienes un buen coordinador ofensivo, si no tienes un buen head coach, las cosas no te van a salir.
son realmente muy contados los que se pueden echar el equipo al hombro y así me pongan, al que me pongan yo lo hago. Eso realmente no lo hace ningún quarterback en ninguna situación. Entonces, incluso, tío, me llevé un insulto en público por eso. Pero bueno, el caso es que regresa Brock, regresa ya a su nivel físicamente, estando apto para hacerlo. Y la prueba ahí está, ¿no? O sea, los 5 touchdowns y comandando la ofensiva. E incluso, a pesar de que el juego terrestre fue tan bueno, desde el partido pasado, en realidad no se ha tenido que usar tanto a Christian McCaffrey como se estuvo usando durante la temporada. O sea, ahora que Brock está al 100% físicamente, hay un nivel un poquito mejor, ¿no? De cómo se utiliza el juego terrestre y el juego aéreo. Y la prueba está que anotas la mayor cantidad de puntos que habías anotado en muchísimo tiempo. Sí, es que a estas alturas, sinceramente, Brock Purdy ha demostrado de mil maneras ya Brock Purdy a estas alturas ha demostrado que es un excelente mariscal, Carlos. Simplemente hay que ponerse a ver todos los partidos desde que entró a la NFL, incluso no nada más con los números también, porque a veces hay gente que le gusta basarse mucho en los números, otros más en ver los partidos como ustedes gusten, pero de cualquier forma tiene los números y también te convence a la hora de verlo. Tiene las cualidades, sabe improvisar, sabe lanzar a tiempo, con mucha anticipación, leer muy bien las defensas rivales. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Que he sido aficionado de los 49ers desde pequeño, ¿no? Desafortunadamente no me tocó disfrutar la época de Joe Montana, la de Steve Young, que son miembros del Salón de la Fama. Me hubiera gustado, ¿no? Haber disfrutado esos días de la época dorada de San Francisco. Yo soy más acá de Jeff García, ¿no? De Jeff García para acá. Y yo no miraba un mariscal. Y la prueba está. Acuérdate que Brock Purdy es, de hecho, el primer mariscal. Este año, obviamente, no va al Pro Bowl. Ya más adelante les vamos a mencionar también quién va al Pro Bowl de los 49ers en este episodio. Pero... Ninguno. Nada, es cierto. Pero, obviamente, porque se lesionó, ¿no? Perdió 8 partidos por esa lesión en el dedo del pie. Si no, no me queda duda que estaría nuevamente allí en el Pro Bowl Brock Purdy. Pero ya fue en su carrera, ya fue elegido al Pro Bowl. Y los 49ers no tenían a un mariscal en el Pro Bowl desde Jeff García. Entonces, fíjate de la calidad que estamos hablando, ¿no? Se fue Jeff García del equipo al principio de los 2000. Luego San Francisco tuvo muchos problemas encontrando un mariscal franquicia. Por allí de pronto encontraron a Alex Smith cuando llegó Jim Harbaugh, que llegaron a juegos de campeonato. Por un momento Colin Kaepernick, por un momento Garoppolo. Pero para mí Purdy los supera a los tres. Los supera a los tres y es el mejor mariscal que ha tenido San Francisco prácticamente desde Jeff García. Así desde que te acuerdas. Sí, exactamente. Por eso te digo, ¿no? Es que en la NFL, y no nada más hablando de los 49ers, en general, es complicadísimo encontrar un mariscal franquicia. Mira todos los equipos en la NFL, si vemos el draft, ¿no? Que a veces terminan con mal récord, terminan eligiendo entre los primeros 5. Es difícil pegarle a uno bueno y a veces no cumple con las expectativas esas selecciones que entran entre los primeros 5. Y mira, Purdy cayó donde menos lo esperabas, en el último pick del draft del 2022. Otros mariscales, el mismo Joe Montana no fue selección tampoco de primera ronda, Tom Brady tampoco. Y aunque le pegues, por ejemplo, te digo que todos los quarterbacks al final de cuentas son quarterbacks que también dependen de un sistema. Para mí, por ejemplo, que sí es un mariscal de primera ronda, de primeras selecciones, Joe Burrow es por mucho, para mí, el mejor quarterback que existe en la NFL. ¿Por qué? Porque está en una situación donde no puede regresar. O sea, lo que hizo el año pasado, que tiró 72 touchdowns y solamente 19 intercepciones y solamente ganaron 5 partidos, te demuestra que aunque tengas el quarterback franquicia, aunque tengas un receptor elite, no es suficiente. O sea, tiene que juntarse todas las cosas para que realmente valga la pena. Es cierto, Joe ya llegó a un Super Bowl y lo termina perdiendo con los Rams, pero solamente ha estado en esa postemporada. Después ha tenido ahí un par de partidos divisionales, pero no, los Bengals no han sido un equipo que esté constantemente peleando por el campeonato de la AFC, con uno de los mejores quarterbacks que existen en la liga en este momento. Entonces, por eso te digo, todo tiene que juntarse. No puede ser nada más, no todo es responsabilidad del quarterback, o no todo cae dentro del quarterback en la misma ofensiva, ¿no? Es cierto que también los Bengals, pues, los problemas en defensiva también es parte de por qué no funcionan esas cosas. Pero te digo, tienes que tener todo alineado. O sea, en la NFL todo se tiene que alinear. Por el momento en que algo cae y comienza a hacer un efecto dominó, te encuentras con situaciones como las de esta temporada. Por eso los Chiefs están fuera, por eso los Ravens están fuera. O sea, son equipos que en teoría no tendrían por qué estar en esa situación con los rosters que tienen. Pero
como las cosas no se juntan y a veces corres con mala suerte, pues estás donde estás. Sí, exactamente, pero bueno, para mí es sensacional lo que está haciendo Brock Purdy, los números lo demuestran, la forma de jugar también, y bueno, Christian McCaffrey también por otra parte es otro jugador que siempre tiene partidos espectaculares, en este caso ya rebasó nuevamente las 1,000 yardas por tierra, la quinta ocasión en su carrera que rebasa las 1,000 yardas por tierra, y también empató a Roger Craig con 92 recepciones en una sola temporada para un corredor, por más recepciones en una sola temporada en la historia de la franquicia. Entonces le quedan 2 partidos a McCaffrey para romper ese empate con Roger Craig. Sensacional lo que hace McCaffrey cada semana, Carlos. Y también pensando en que puede romper las 1,000 yardas por aire también. En lo que quedan 1,000 yardas de recepción y las 1,000 por tierra que ya tiene, ¿no? Y creo que... Además, tiene mucho valor este partido en particular porque la defensiva de los Colts llegaba como la mejor defensiva defendiendo la carrera. Sí, era la quinta, antes de jugarse ese partido, era la quinta mejor defensiva contra la carrera. Entonces, estar contra una defensiva top 5 contra la carrera, que tiene nombres, sobre todo en la línea defensiva, como el mismo DeForest Buckner, que regresó para ese partido. Tiene muchísimo valor lo que hace tanto McCaffrey, obviamente, que es el que se lleva, ¿no?, el crédito, porque al final de cuentas es el que corre la bola, como la línea ofensiva. Creo que la línea ofensiva, o sea, así como al principio creo que los criticamos bastante, o incluso el año pasado, ¿no?, que siempre había sido un... Hay que darle su crédito ahora, sí. O sea, Purdy ha tenido tiempo para lanzar, incluso, y salvo las jugadas que se rompen, que sabes que tienes la ventaja de que Brock puede extenderlas y hacerlas que funcionen mejor. Pero en general, ves a Brock más tranquilo, tiene tiempo para lanzar. Cuando tienen que hacer una jugada en carrera, hacen un muy buen trabajo abriendo espacios, acompañados obviamente de Kyle Juszczyk y George Kittle, que son parte fundamental de que eso suceda, y que también es cierto que cuando ellos no estaban, pues no funcionaba igual. Pero sí le tienen que dar sus flores, sobre todo en el caso de McCaffrey, porque lo han acompañado para poder hacer eso. Y es lo mismo que hablo con lo de Brock, ¿no? McCaffrey es un jugadorazo, pero si no tienes los elementos enfrente tuyos para poder correr la bola, pues no importa cuán bueno seas para correr el balón, no lo vas a poder hacer. Vamos a hacerlo al revés. Jonathan Taylor viene de tener una muy buena temporada. Ayer se enfrenta a los Niners y el conjunto en general de la defensiva de los Niners no deja que tenga más de 2.7 yardas por acarreo. Y eso es un gran trabajo de la defensiva. Y no tiene nada que ver con que Jonathan Taylor no sea uno de los mejores corredores de la NFL. Sí, por supuesto. Al final del día fueron para McCaffrey 21 acarreos y 117 yardas, ¿no? Y luego las 6 recepciones para 29 yardas y 2 touchdowns. Los 2 touchdowns fueron de recepción. Entonces, sin duda, Christian McCaffrey, semana tras semana, aquí lo vemos en los numeritos que presentamos en los episodios. Siempre está en diferentes listas, siempre registrando varios récords. De hecho, McCaffrey es un jugador, como tú lo mencionabas, ¿no? Jonathan Taylor es completo del lado de los Colts y McCaffrey también es de esos corredores, ¿no? Yo creo que en la liga, si hacemos memoria, quizás nomás hay 3 de ese estilo: Saquon Barkley, McCaffrey y Jonathan Taylor. Me refiero a corredores completos, ¿no? Que te pueden hacer daño recepcionando el balón y hacer daño, obviamente, corriendo, que es la principal función de ellos. Robinson a lo mejor podría entrar También lo que pasa es que se pierde un poco en el radar porque los Atlanta Falcons, pues, es un equipo que tiene muchos problemas. Algo similar al caso de Simmons de los Titans, de que él es liniero defensivo, pero también cuando juegas en un equipo que normalmente está en reconstrucción a veces no se nota, pero sí, de los que más se habla siempre son McCaffrey, Saquon Barkley y Jonathan Taylor, y McCaffrey lo demuestra, ¿no? Semana tras semana con las marcas que ya les mencionábamos. Es un corredor que sí te marca una diferencia importante, porque tú como defensiva es un dolor de cabeza intentar marcarlo, Carlos, porque dices, ok, ¿qué va a pasar aquí? ¿Le van a dar el balón para que corra? ¿O qué va a pasar? Ahora va a estar colocado como si fuera un receptor, y normalmente gana sus duelos también en ese sentido. Y además porque tienes un reparto, un cast importante de todas maneras detrás de él. Ejemplo claro, la jugada que pasa ayer en ese play action, que no iba a ser un play action, donde se cae el Kyle Juszczyk, ¿no? Sí, sí. Por ahí me da la impresión de que se acaba quedando Brock con ese balón porque tratan de hacer la jugada por carrera, y cuando va a dar la vuelta, Kyle se resbala, le pasa por abajo, ya no iba a ser un intercambio limpio, y Brock se queda con ella, da la vuelta, y toda la defensiva se había ido sobre McCaffrey.
Y entonces acaba Brock dando la vuelta, espera a George Kittle y lo encuentra completamente solo. Entonces, eso es algo que te da también Christian, ¿no? La jugada donde acaba anotando el touchdown también del lado izquierdo, está completamente solo y es precisamente porque te da ese problema. Viene la jugada, sale la jugada, es una jugada de engaño donde parece que va a correr y después sale. Cuando pasa por los dos linebackers, se quedan parados porque no saben quién tiene que ir por él y acabas encontrándolo solo, ¿no? Y además te tenías que preocupar por todos los receptores atrás de ti. Entonces, esas son las ventajas que te da tener un jugador como Christian McCaffrey, que siempre te da esas opciones. Que lo puedes encontrar en el flat, lo puedes encontrar en un C-Route por el centro, un Texas Route por el centro, le puedes entregar el balón, puede hacer un sweep, puede hacer un ISO, puede romper por el A-gap. O sea, siempre tienes una opción con Christian McCaffrey para que te haga daño. Sí, y entonces yo te mencionaba algunas de las marcas, ¿no? Como la donde empata a Roger Craig en las recepciones para un corredor de San Francisco en una sola temporada, con 92 ambos, pero también ahora empató otro récord de Marshall Faulk. Ya ves que toda la temporada Sí. se ha estado persiguiendo a corredores históricos, no entrando en los libros de los récords. Lo empató en el sentido de que ahora ambos tienen 36 touchdowns de recepción en su carrera, en la era, y esto es contando en la era del Super Bowl, Carlos. Entonces, ahí está otra prueba más de lo que estamos mencionando, ¿no? De lo completo que es Christian McCaffrey. Y creo, si no mal me equivoco, creo que Christian tiene los números para ser jugador ofensivo del año, pero creo que tiene cantado que le van a dar el Comeback Player of the Year. Tendría que ser. Sí, porque la temporada pasada batalló mucho con las lesiones y tendría que ser. Jugó un partido y medio, creo que fue un partido nada más, que fue cuando regresó. Corrió mala fortuna contra los Bills, ¿te acuerdas? Y se lesionó en el segundo partido con los Bills. Entonces creo, digo, a pesar de que tiene los números así totales para ser el jugador ofensivo del año, creo que va a terminar llevándose el Comeback Player of the Year porque lo tiene, ese creo que lo tiene ganado, pero de calle. Así es, y bueno, realmente McCaffrey sensacional, pero también hubo otros jugadores en la ofensiva que aportaron bastante y allí también te das cuenta de la capacidad de Purdy para distribuir el balón, ya que estamos en Navidad, pues distribuyendo, entregando pases de touchdowns. Bonos, entregó un bono. Así es, ¿no? Kendrick Bourne que registró esa recepción con la que pasó la yarda esa que necesitaba para el bonus de $500,000, ¿no? Entonces también contribuyó allí en ese sentido Kendrick Bourne y contribuyó también obviamente para su cuenta personal, pero DeMarcus Robinson incluso también atrapó uno de los pases que lanzó Brock Purdy. Esa fue una recepción de 22. Jugadón. Sí, un gran jugadón de DeMarcus Robinson ante la ausencia de un jugador como Ricky Pearsall. Hubo otros receptores, ¿no? Como Kendrick Bourne, como DeMarcus Robinson, que también aparecieron con contribuciones importantes en este partido. Pero Jauan Jennings es otro que está jugando en un nivel sensacional. 5 recepciones, 71 yardas. También atrapó un pase de anotación. Sigue anotando touchdowns de manera consecutiva. Había anotado 2 la semana pasada ante los Titans y ahora contra los Colts anotó uno más, Jauan Jennings. Y bueno, el ala cerrada de la gente, George Kittle, que ojalá se encuentre bien de esa lesión de tobillo, es lo único que preocupa después de este partido. Pero Kittle, antes de lesionarse el tobillo, registró de hecho 7 recepciones para 115 yardas. Él lideró al equipo contra los Colts en el renglón de las recepciones y también en el de las yardas de recepción, y anotó también un touchdown. Y ahora Kittle está solamente a 3 touchdowns de recepción en la historia de la franquicia de empatar a Vernon Davis. George Kittle tiene 52 y Vernon Davis tiene 55 touchdowns de recepción. Que por eso ahorita lo que más importa es que George esté bien del tobillo, sí. ¿no? Él decía ayer que cree, obviamente lo tienen que revisar, pero que él cree que pudo escaparse de tener una lesión más fuerte, de tener un esguince de grado más fuerte, que es porque le caen, y dice, es porque me caen encima, trato de jugar todavía y se fue agravando como fue pasando. Y la única gran ventaja que le veo es que debido a que el marcador fue tan abultado, sí dio la oportunidad de sentar a George para que no tuviera que arriesgarse de más. Claro. Y creo que eso va a terminar siendo positivo para la recuperación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. No, algo que también ha sido clave antes de pasar con la defensiva, sin duda también son los equipos especiales, Carlos. Ayer un jugadón en equipos especiales, Jair Brown provoca ese balón suelto que recupera de Abdullah, ¿no? Que estaba regresando la patada de salida y llega Jair Brown y con una gran precisión golpea el balón, provoca el balón suelto y viene Tonjes, el ala cerrada, a que recuperar. Tuvo un partidazo también. Sí, también, y sobre todo cuando salió Kittle, ¿no? Tonjes también apareció allí para
para contribuir con el equipo, pero contribuyó también de gran manera al recuperar ese balón suelto que provocó a Jair Brown. Entonces, lo que están haciendo los equipos especiales este año es como día y noche, ¿no? Lo que ocurrió la temporada pasada, muchos problemas con los equipos especiales. Llega Brand Boyer este año como coordinador de equipos especiales y ves un cambio radical. Ahora esta unidad está entre las mejores de la NFL y eso va a ser crucial en esta recta final de temporada regular y entrando ya a los playoffs. Y porque te puede cambiar partidos. Sí, o sea, como lo hizo como fue ayer. Sí, exacto. Porque ayer parecía que iba a ser un shootout mucho más pegado, ¿no? Era touchdown, 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 touchdown. Y cuando viene esa jugada, ahí se despegan los Niners y a partir de ahí se comenzó a separar bastante el partido. Y a lo mejor si esa jugada no sucede, hubiera sido mucho más difícil. Después hay otra jugada que termina siendo importante, pero es rara, ¿no? Que fue aquella donde fue la que tuvieron muy buen regreso, el conjunto de los Colts, pero había 2 holdings y con eso los acaban clavando en la 15. Sí. Y en esa jugada es donde Alfred Collins consigue el balón suelto, que después terminan despejando adentro de su zona de anotación. Que curiosamente esa fue una serie muy rara porque terminan despejando dentro de la zona de anotación, después Brock tira la intercepción y después viene el pick six de Dee Winters para cerrar el partido, pero todo se da en esa parte del campo más cerrada del lado de las diagonales de Indianápolis, precisamente porque esa jugada a lo mejor se iba a romper y terminan con el pañuelo en equipos especiales clavando a su propio equipo. Y eso tiene que ver con los equipos especiales estaban ahí, porque esa necesidad de hacer el holding es porque ya te tienen encima. Y los equipos especiales han contribuido enormemente, ¿no? También Sky Moore tuvo un buen regreso ayer, a lo mejor no tan largo, pero sigue teniendo un promedio de regreso muy bueno. Sí. Y realmente han hecho una diferencia. O sea, ha habido partidos que los equipos especiales los han desbloqueado. Tanto Eddie con los goles de campo, que ayer lamentablemente se rompe su racha. Sí, es lo que te iba a mencionar. Su racha positiva con una patada espectacular. Quedó en 26, Carlos, 26 goles de campo consecutivos. 27, porque después el que le tocó, ya que sí era de un lugar decente, lo acabó metiendo, ¿no? Bueno, o sea, eso sí. Para la estadística, obviamente se va a romper por el que falló de 64, pero era de 64. Y él jamás había pateado. O sea, sí, para el más largo es de 59. Acuérdate. Y fue aquel contra los Rams. De hecho, este año, en la semana 5. Sí. Entonces digo, ya, porque antes de ese de 59, el más largo de él era de 57. Así es. Porque ese día, porque me acuerdo clarito, el promedio la patada más larga de Eddie era de 57. En ese partido contra los Rams lo prueban de 59 y la acaba metiendo. Y ahora era de 64, que es muy fuera de su rango, pero te das cuenta la confianza que él tiene y la confianza que le tiene Kyle, porque le dice, el partido, o sea, se va a terminar la primera mitad, no va a pasar absolutamente nada, inténtalo. Igual si lo fallas, no pasa nada, porque sabemos que está fuera de tu rango. Y te digo, para mí son de esas jugadas que yo creo que Keddy se quedó todavía más enojado que si lo hubiera fallado completamente, porque si lo fallas completamente dices, bueno, estaba fuera de mi rango y pues hice lo que pude. Pero en el momento en el que va justo a pasar y pega en el travesaño, sí te quedas con ganas de... Me quedé así de hacer una propia marca personal. Le faltó muy poquito para que conectara ese gol de campo tan largo de 64 yardas. Pero bueno, sinceramente los equipos especiales han sido muy especiales este año para los 49ers. Y la defensiva, me gustó los ajustes que hizo el equipo porque sí se notaron al medio tiempo los ajustes. Tú sabes, al principio estaba avanzando, sobre todo por aire, porque también hay que mencionar algo. Ya lo mencionábamos brevemente, que hicieron un gran trabajo deteniendo a Jonathan Taylor. Entonces eso siempre va a ser clave, ¿no? Comenzar con eso, deteniendo el juego terrestre, pues porque después puedes hacer diferentes cosas en la defensiva. Si no es muy difícil, si no puedes parar la carrera. Lo miramos el año pasado, donde normalmente no se detenía la carrera y había muchos problemas. Pero en ese sentido, muy bien la defensiva, deteniendo a Taylor. Pero al principio, en algunas ocasiones se miraba que avanzaba fácil de alguna manera Philip Rivers. Y bueno, Philip Rivers, pues también con la experiencia que tiene, lo mirábamos muchas veces, Carlos, cambiar la jugada, cuando él miraba algo de lo que podía tomar ventaja en la defensiva, y eso le estaba haciendo al principio mucho daño a San Francisco. Pero al final del día terminaron con grandes jugadas. Mira, Alfred Collins registró su primera sack de su carrera precisamente contra Philip Rivers y provocó además un fumble en esa jugada de la captura. Desafortunadamente no la recuperó San Francisco, pero sí resultó en una pérdida de 15 yardas. CJ West también registró su primera sack de su carrera y también contra
contra Philip Rivers. Y lo menciona así porque ¿quién iba a pensar que Alfred Collins y CJ West? En el caso de Alfred Collins, fíjate, él nació en el 2001, Carlos. CJ West en el 2002. Estamos hablando de que prácticamente eran unos bebés cuando Philip Rivers entró a la NFL en el 2004. No, prácticamente, eran unos bebés. Sí, exactamente. Entonces, imagínate, ¿quién se iba a imaginar que iban a registrar su primera sack contra Philip Rivers en Monday Night Football? Perdón, o sea, al final del partido pasaron un recuerdo donde hay un sack que le hace John Lynch a Philip Rivers. Sí, le tocó jugar contra John Lynch, exactamente. Así estamos hablando de lo espectacular que es que Philip Rivers regrese después de 5 años de inactividad. Y podemos decir que, tomando en cuenta las circunstancias, pues hizo un gran trabajo, pero la defensiva de San Francisco respondió precisamente en momentos claves como con esas sacks que te mencionaba, ¿no? La de CJ West, la de Alfred Collins, que se está desarrollando de una forma sensacional. Alfred Collins, no puedo esperar a verlo ya en el futuro, cuando regrese en las estrellas, cuando regrese Bosa, cuando regrese Fred Warner, especialmente en la línea defensiva, obviamente con su compañero Bosa, Michael Williams. Imagínate lo que va a ser para las ofensivas rivales tratar de tener a alguien como Alfred Collins. 4. Sí, exactamente, porque ahorita que no está tan arropado, que no tiene a sus estrellas por lesión, está haciendo un trabajo sensacional Alfred Collins, y también CJ West semana tras semana va creciendo. Ahora, Dee Winters, ya que estamos hablando de registrar, en este caso, primera sacks, Dee Winters registra su primera intercepción de su carrera. ¿Y de qué manera, Carlos? La regresa 74 yardas para el touchdown de San Francisco también. Y para cerrar el partido. Sí. Porque parecía en algún momento que esa serie ofensiva que estaba armando podía cerrar el partido, ya fuera con el gol de campo o otro touchdown. Si Brock hubiera podido seguir avanzando y anotar puntos, creo que hubiera matado el partido de todas maneras, porque le hubiera bajado tiempo al reloj, porque le hubiera quedado muy poco tiempo, hubieran sido tres posesiones y hubiera sido en teoría lo mismo. Pero después de que viene la intercepción, quedaba todavía bastante tiempo en el reloj. O sea, bastante en tiempo para los puntos que había. Y en el momento en el que la recupera Indianapolis, sientes que también puede cambiar el momentum del partido, ¿no? O sea, la inercia cambia porque vienes de una jugada grande en defensiva, porque recuperas el balón, porque todavía hay tiempo, ¿no? Vimos lo que pasó con los Bears el fin de semana, ¿no? En la primera onside kick que veo que se recupera en mucho tiempo. Entonces, abres la puerta a que ese tipo de cosas puedan pasar. Y es algo que hemos hablado aquí mucho tiempo, ¿no? Que lo has dicho, que hay que terminar los partidos, los tienes que, no sé, si ya tienes al equipo abajo, tienes que meter todo el pie para que no se levante. Y entonces viene esa jugada y mata el partido. Claro. O sea, lo hace todavía más especial porque es una jugada que necesitaba el equipo para ya no preocuparse de nada. O sea, literalmente ahí se acabó. Y eso además es un gran incentivo para una defensiva que ha sufrido mucho, o sea, por las lesiones, por tener que encontrarse ellos mismos, porque tiene muchísimos novatos jugando en muchas posiciones, porque se ha encontrado con jugadores hasta de tercera unidad de repente arrancando dentro de esos primeros 11. Entonces, a pesar de que para mí sigue siendo como el punto a trabajar de aquí a los playoffs, porque o sea, ahorita tienes 2 pruebas muy importantes, ¿no? Que van a ser los Bears, que son los mejores equipos de la liga, que están jugando en un muy buen nivel. Mismo récord que los 49ers, 11-4. Y te vas a enfrentar a los Seahawks, que son el mejor equipo de la NFC. O sea, sí, es cierto que uno de los partidos que perdieron se los ganaste tú, pero fue al principio de la temporada. O sea, sigue siendo un equipo peligroso, sigue siendo un equipo completo. Claro. Y te vas a tener que enfrentar a ellos con esta defensiva. Entonces, son 2 muy, muy buenas pruebas, porque después, lo que yo decía, al final de cuentas, aunque esos 2 partidos los perdieras, no pasa nada, porque al final de cuentas estás en los playoffs. O sea, eso ya está hecho. Pero ahí es donde tienes que responder. Porque, digo, a mí a lo mejor, entre comillas, te importa un poquito menos ser primer seed, como lo que te importa ganar los partidos, esos 3 partidos al final. O sea, los partidos que quieres ganar son los de los playoffs. O sea, esos son en los que tienes que enfocarte y a lo que tienes que trabajar. Tienes estos 2 para prepararte y ganarlos. Obviamente te da un incentivo porque te ahorras un juego, tienes descanso, puedes recuperar y nada más tienes que jugar ya 2 partidos para pensar en un posible Super Bowl. O sea, esa es la ventaja. Son muchas ventajas con esa semana de descanso en la ronda de comodines. Pero al final de cuentas, esos partidos son los que quieres ganar. O sea, los 2 partidos que tienes que ganar son esos. Y para la defensiva, este tipo de situaciones contra equipos, a lo mejor ahora por la situación de Rivers, a lo mejor un poquito diferente, pero yo creo que en el siguiente partido va a ser realmente una verdadera prueba de fuego para ellos,
porque tienes que ver de realmente de qué están hechos y si van a poder aguantar la presión de poder jugar esos partidos. No, incluso esta defensiva de los Colts, a pesar de que tiene lesiones y recuperaron apenas para este partido a un jugador como DeForest Buckner, pero Sauce Gardner también ha estado ausente, pero aún así acuérdate lo que habían hecho la semana pasada ante Seattle. Estuvieron a punto de derrotar a Seattle en Seattle. De hecho, Seattle no logró anotar ningún touchdown contra los Colts. Y lo mismo, o sea, no hay excusa. No estaba Sauce Gardner tampoco y no estaba DeForest Buckner. Y Seattle sí está sano, básicamente. O sea, están por lo menos más sano que los 49ers en ambos lados de los jugadores más importantes de los Seahawks, ahí están todos. Sí, Smith en Jiva, tiene grandes corredores. Por ahí a veces Darnold comete algunos errores grandes, pero en general ha tenido una buena temporada. Y la defensiva de los Colts por poco y se lleva la victoria de Seattle. Entonces, por eso yo creo que tiene mucho mérito lo que hace San Francisco ante los Colts, porque incluso esos 48 puntos son la mayor cantidad, ¿no?, que ha registrado este año. Impresionante el hecho de que no tengan ningún despeje desde que enfrentaron a los Browns. Eso te habla del ritmo ofensivo que trae el equipo de los 49ers. Y bueno, hoy también, esta semana, este martes especialmente, ¿no?, para ser específicos, el martes temprano en la mañana, la NFL anunció los jugadores seleccionados al Pro Bowl, Carlos, de cada equipo. Y San Francisco, amigos, tiene 6 representantes. 6 jugadores de los 49ers son elegidos al Pro Bowl 2026. Y bueno, se trata de... Y podrían haber sido 8, lo que pasa es que están lesionados. Algunos lesionados, ¿no? Y obviamente los que ya sabemos de la defensa. No, sí, porque San Francisco está lleno de estrellas cuando está completo, pero aún así, fíjate, logró tener 6 representantes en el Pro Bowl 2026. Y bueno, ellos son Kyle Juszczyk, George Kittle, Luke Gifford, entra a través de los equipos especiales, sí. Christian McCaffrey, John Wicks, otro jugador de los equipos especiales, el long snapper veterano de 1000 batallas, John Wicks, y otro veterano de 1000 batallas, Trent Williams, también va al Pro Bowl. Y luego, como alternativa, entra también Sky Moore como alternativa, entra Sky Moore. Pero es impresionante, mira, por ejemplo, en el caso de... Hay 3, son 6 y sí. Son 6 y uno de son reserva. 6 y uno de reserva. Y 3 son de equipos especiales. Sí, eso te indica de lo que estábamos hablando, una prueba más de lo que estábamos hablando, ¿no? Los equipos especiales en este cierre de temporada va a ser esencial para San Francisco, porque mira, en un mundo ideal, pues obviamente todos te van a decir, no, pues hay que estar bien en las 3 facetas, sí, ofensiva, claro, defensiva y equipos especiales, pero no es común que ver un equipo así que sea como una máquina, ¿no? Que arrase, que en todas las facetas sea dominante. Pero creo que una vez, si mal no recuerdo, escuché al mismo Kyle Shanahan hablar de esto. Dijo, sí, eso es lo ideal, ¿no? Estar bien en las 3 facetas. Es siempre el objetivo de cualquier equipo. Pero si tú por lo menos estás bien en 2 de las 3 y que esa tercera, donde no estás tan bien, que no sea tampoco tan desastrosa, porque si te puede perder el partido, pero si estás bien en 2 de 3, normalmente vas a ganar la mayoría de los partidos. Y yo creo que de aquí en adelante, porque nosotros nos hemos enfocado mucho en eso, que la ofensiva, porque vemos las estrellas que tiene, ¿no? Y el mismo Kiro lo menciona cada semana, que hay que anotar muchos puntos, pero no nos olvidemos de los equipos especiales, porque allí yo creo que está algo crucial. Ahorita que la defensa, pues ya no, así va a estar el resto del año y en los playoffs. Tiene ausencias por lesión, desafortunadamente, pero si estás bien en equipos especiales y estás bien en la ofensiva y la defensiva encuentra la manera de tener juegos también, digamos, aceptables donde no te pierde el partido, yo creo que San Francisco tiene muchas esperanzas de lograr grandes cosas este año. O sea, si la ofensiva sigue funcionando como está funcionando. Sí. O sea, obviamente se va a enfrentar a defensivas más férreas. Y no siempre va a anotar 40 puntos. Por eso, claro. Ponle tú que no sean 40, pero te digo, vas a enfrentar, pero sigues en el mismo nivel. O sea, puedes anotar 20 y tantos puntos. Claro. Si la defensiva es capaz en una jugada o en un drive de detener o en un drive de conseguir una entrega de balón, ya te pone en una situación donde puedes competir. Sí. Entonces, esa es la gran ventaja, ¿no? De que la defensiva creo que sí ha podido demostrar esas cosas, a pesar de que hay veces que dices, no sé si vayan a aguantar, pero en general ha sido una defensiva que se ha doblado bastante, pero no se ha roto. Y eso creo que te da esperanza, ¿no? Para lo que queda. Así es, y bueno, mira, por mencionar algunos datos brevemente de estos jugadores o de algunos de los que van al Pro Bowl, en el caso de Juszczyk, pues es impresionante, ¿no? La Juszczyk yo creo que la tiene robada, porque es el último real fullback que queda en la liga. Entonces cuando dicen fullback, no hay otro. No hay otro como Juszczyk, él hace todo, incluso él lo mencionaba el otro día cuando llegó a sus 200 partidos, ¿te acuerdas? En aquel partido contra los Cardenales en su carrera, decía yo puedo colocarme como ala cerrada, yo puedo atrapar pases, y sí, nosotros lo vemos a diario, ¿no? Y obviamente
cumplir con su función principal, que es bloquear y también correr cuando se necesita. Y llega a su décimo Pro Bowl consecutivo. Imagínate, espectacular lo que ha hecho Juszczyk. Y yo digo, hay que realmente apreciar esto, porque estamos ante la presencia de varios miembros del Salón de la Fama en esta lista, ¿no? Kyle Juszczyk, George Kittle llega también consigue su séptimo Pro Bowl en general en su carrera, pero es su quinto de manera consecutiva. McCaffrey llega también a su cuarto en total, contando los que tuvo con los Panthers. Entonces, realmente sí estamos ante la presencia de futuros miembros del Salón de la Fama. Trent Williams es otro jugador espectacular. 12 Pro Bowls en su carrera, contando los que tuvo con Washington. Imagínate, es sinceramente, yo creo que aquí también ha estado la clave, ¿no? Porque esta temporada que ha sido impresionante para San Francisco, récord de 11-4, lograr el boleto a postemporada antes incluso de ese partido contra los Colts, tener la oportunidad de pelear todavía por quedar número 1 en la NFC. Han sido varios factores, ¿no? Ya lo hemos mencionado varias veces. Mac Jones, Kendrick Bourne, que por algún momento también levantó la mano cuando estaban lesionados muchos receptores, los equipos especiales, ya lo mencionamos, pero también el liderazgo que tiene San Francisco en muchas partes, ¿no? Porque en la defensiva se te cayeron tus pilares, tus líderes, por ahí te quedó nada más Diamador Lenore, pero se te lesionó Fred Warner, se te lesionó Fred Bosa. está en el edificio y aparece y... Sí, sí, claro. Pero digo, es importante porque a nivel liderazgo no lo has perdido. Sí. A lo mejor en la cancha no lo puedes aprovechar, pero a nivel construcción, sí. Sí, por eso me refiero más que nada en la cancha, ¿no? Que los perdiste por lesión, pero cuentas también con eso, ¿no? De que Fred Warner se mantiene cerca del equipo, el mismo Bosa, y pueden aportar toda su sabiduría y liderazgo. Pero te quedan otros grandes líderes dentro del campo, como algunos de estos que están aquí en el Pro Bowl, Trent Williams, Kittle, McCaffrey, y eso, Juszczyk, y no cualquier equipo puede darse ese lujo, Carlos. Por eso te digo, realmente es impresionante. Y lo único es que quieres redondearlo, ¿no? Porque, o sea, lo hablamos al principio. Creo que la gran ventaja o la gran desventaja es que te encuentras en una situación muy buena por muchos años, porque al final no estamos hablando de los equipos que se rompen y de repente dejan de competir. Constantemente los Niners compiten y veíamos, ¿no? O sea, desde que está... Kyle Shanahan, se han ganado muchas divisiones, se ha llegado al campeonato de la NFC, o sea, estado en el campeonato de opción 4 o 5 veces, llegas a 2 Super Bowls, pero te falta ese pedacito, ¿no? Y al final de cuentas a veces te da ese feeling de que todo esto es muy bien y está maravilloso, pero quieres redondearlo. No nada más a lo mejor por uno como aficionado, pero también por ellos como jugadores, ¿no? O sea, estás dentro de una casi dinastía, ¿no? De un equipo que es dominante mucho tiempo, gana muchos partidos y está compitiendo y a veces pone récords impresionantes y no lo puedes capitalizar con un anillo, ¿no? Y yo sé que es súper complicado, pero para ellos, o sea, creo que es muy importante, ¿no? Incluso ayer en la transmisión después del partido se queda Trent Williams a que lo entreviste Scott Van Pelt. Y la gente le comienza a gritar que un año más y dice, yo no tengo a dónde ir porque todavía no he ganado nada. Y entonces te quedas pensando como, o sea, todo lo que le ha dado Trent al equipo y siente que no ha ganado nada. Sí. O sea, esas cosas son las que de repente son difíciles. Entonces, por ejemplo, yo decía el chiste, ¿no? Porque dice, bueno, están todos en el Pro Bowl. Sí, pero yo no quiero que jueguen el Pro Bowl. No, eso sí. Aquí les anunciamos quién va al Pro Bowl, pero ustedes ya saben, amigos, que si no están allí en el Pro Bowl, ya saben lo que eso significa. O sea... Sí. Exactamente. No, pero tienes razón. Ese es el objetivo principal. Todos los jugadores de los 49ers te lo han mencionado, especialmente los más veteranos, John Lynch, Kyle Shanahan. Es un paso difícil de dar, pero San Francisco tiene los elementos. Y la clave yo creo que es mantenerse tocando la puerta hasta que se abra. Mientras tú seas competitivo año tras año, Carlos. En algún momento la suerte te tiene que acompañar. Exacto. Exactamente. Pero bueno, por lo pronto quedan 2 partidos todavía esta temporada, Carlos, para cerrar fuerte, ¿no? Y difíciles los dos. Muy difíciles. Y el próximo oponente otra vez es en horario estelar y ahora son los Chicago Bears, nada más que ahora en domingo por la noche, Sunday Night Football. Ese partido será a las 5:20 de la tarde, horario del Pacífico, 7:20, eso quiere decir que a las 7:20 en tiempo de la Ciudad de México, para que no se lo pierda. Recuerden que lo pueden escuchar en español por W Radio, W Deportes, en 49ers.com y en la aplicación oficial de los 49ers. Ahí los esperamos con los comentarios de mi compañero Carlos Justice y la narración de tu servidor Jesús Zárate.